compañero, soy el estudiante Fabián González. Eh, Me encuentro matriculado en primer semestre de Ingeniería de Sistemas en el CEA José Acevedo y Gómez de la ciudad de Bogotá. Mi nombre es Luis Eber Maldonado. Soy estudiante primer semestre Ingeniería de Sistemas, SEA Sogamoso. Bueno, para dar conclusión a esta materia de cultura política, entonces el último trabajo es la conclusión, fase 4. Entonces, siguiendo la guía del trabajo, entonces nos dictan un cuestionario a lo cual le vamos a dar respuesta a unas preguntas. La primera sería: ¿por qué considera que la temática escogida es pertinente? Entonces pensaría yo que es tan pertinente debido a que este sector social campesino, que fue el escogido por nosotros, ha sido muy golpeado durante muchos años, poco escuchado, por lo tanto siempre ha sido maltratado y no ha sido beneficiado como debería ser. Le pongo un ejemplo. Digamos que en estos momentos que está viviendo el mundo y pues Colombia y el mundo específicamente, que si el sector campesino para Colombia. Entonces, eso es lo que debemos aferrarnos a, que ese sector sea cada día más escuchado. Dice: ¿cómo relaciona el tema investigado con la participación política y democracia en Colombia? El tema investigado, que es el sector campesino, ha tenido muy poca participación política, teniendo en cuenta que hasta ahora tiene solo un participante, que es el doctor César Payón, y el resto durante mucho tiempo no ha tenido una participación política o la que debería tener. Porque el periodo de tiempo que haya delimitado permite una mayor comprensión de la lucha del sector social seleccionado. El tiempo que tomamos fue el año 2013, donde lastimosamente los campesinos tuvieron que irse a vías de hecho muy duras, paralizando casi totalmente el país debido a una famosa frase del presidente, que fue: este tal paro no existe. Por lo tanto, ellos se vieron obligados a tomar estas vías de hecho y perjudicando la movilización de muchísimas personas a nivel nacional. Entonces, por lo tanto, ese periodo fue muy marcado, porque verdaderamente se hicieron escuchar. Dice, la cuarta: ¿por qué seleccionó dicho espacio geográfico para la investigación? Pues nosotros nos referimos al espacio geográfico, eh, pues porque este hecho se vio, fue en todo el país. Pues principalmente nace en Boyacá, teniendo pues una participación más fuerte en este municipio, y debido a esto, y pues que no fueron escuchados, y después de esa famosa frase, entonces se esparce por todo Colombia. Entonces, por lo tanto, el espacio geográfico sería todo Colombia, porque paralizó Colombia entero. Dice: ¿cuál es el contexto histórico que se desencadena en la temática del sector social escogido? El contexto histórico es que durante muchos años atrás, los campesinos siempre han peleado, pero nunca habían sido escuchados, logrando en este tiempo específico ser escuchados por el gobierno, lastimosamente utilizando y peleando de frente contra el mismo gobierno. ¿Qué población es afectada y cuáles son los actores relevantes del sector social investigado? Voy a ser muy concreto, muy específico, porque el tiempo aquí es muy concreto. Sin duda, todos los sectores son afectados, pero más que todo,
si lo vemos del contexto histórico, son los campesinos, que sin duda, si ellos no hubiesen tomado esa decisión de tomar las vías de hecho, de salir a las carreteras a bloquearlas, nunca habían sido escuchados. ¿Cuáles hechos históricos influyeron en el contexto donde se desarrolló el movimiento o sector social que está documentando? Estos hechos se presentaron en 26 departamentos de los 32. Desde ahí fue donde empezó el gobierno a ver que la unión cada día se hacía más grande, y cuando llegaron a la ciudad de Bogotá es donde allí se toma ya la decisión a ser escuchados y a sentarse en la mesa de diálogo. ¿Cuál es el contexto actual de la temática? Importancia de la economía campesina, economía campesina y sector rural, reconocimiento político del campesino, actualización de las bases del DANE. Esto ayudó a que el Departamento Nacional de Estadística, DANE, involucrara nuevas herramientas de sistemas para poder llegar a toda la población más necesitada, porque siempre, digamos, las personas que tienen vínculos políticos son las más beneficiadas. Y así seguirá siendo en nuestro país, porque desafortunadamente la clase política utiliza este poder para beneficiar a los suyos. ¿Cuál es la relación de la temática investigada con el concepto de cultura política? Como se mencionó anteriormente, reconocimiento político de los campesinos y la participación social de la política, como anteriormente lo decía mi compañero. Desafortunadamente en Colombia, según datos del DANE, hay 11 millones de campesinos, pero no tenemos representación política, solamente existe una persona que en representación de ellos, que es el doctor César Pachón. ¿Cómo el sector social seleccionado aporta a la construcción de la democracia? Si lo vemos por muchos sectores, en todos los sectores, digamos, hay campesinos que labran, que son los que mantienen la fuerza viva del Estado. Y si lo vemos hoy, el sector de la construcción, está la mayoría de campesinos, y cuando hablamos del sector también de la construcción, mueve todas las esferas de los sectores sociales. Entonces me parece que el sector campesino mueve o influye en todas las fuerzas del Estado, pero desafortunadamente por la desunión de ellos no tienen una representación política el cual sea fuerte a nivel país. Bueno, Luis, entonces creería que la conclusión de nosotros dos es que el sector campesino en Colombia debe ser más escuchado, por lo tanto debe tener un alto índice de presencia en el Senado y el Congreso para que ellos tengan sus propios votos. Y eh, pensaría yo particularmente que sería el más importante porque por ellos se mueve el país. Entonces, tutor, así se acaba pues nuestras conclusiones de este tema. Pero esperamos haber comprendido y, y esperamos pues que esto se pueda replicar a esos sectores tan vulnerables que a veces tenemos en el país. Buenas noches. Buenas noches.